Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo encuentro de conversación cívico-ciudadano de estudiociudadano.cl. Ya estamos terminando el ciclo candidato 2021, por lo menos en la primera parte. Lo iniciamos el último trimestre de 2020 con entrevistas a candidatos a todos los cargos que se van a elegir el próximo 11 de abril de 2021. Estamos terminando este primer ciclo, vamos a mantener las entrevistas y las vamos a publicar hasta pocos días antes de las elecciones. Después paramos, esperaremos los resultados de las elecciones y luego retomamos entonces nuestras entrevistas políticas porque tenemos un segundo encuentro electoral en noviembre de 2021. Seguramente el año más electoral en la historia del país, especialmente en la cantidad de candidatos que vamos a elegir. Más de 2.000 candidatos a los distintos cargos de este año 2021, 11 de abril, primer encuentro electoral. Y para que usted conozca a alguno de los candidatos siquiera, Estudio Ciudadano ha estado haciendo un esfuerzo de entrevistar a los que nos piden oportunamente su entrevista, y en esta ocasión me corresponde presentar al candidato Tomás Recart Valse, candidato independiente de verdad, dice él, por el distrito número 11, que corresponde a las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Tomás Recart Valse es ingeniero civil industrial, trabaja en el área de educación en la ONG Enseña Chile y nos va a contar de eso y de sus ideas para la Asamblea Constituyente a través de esta entrevista de Estudio Ciudadano. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido a esta conversación. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Alejandro, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de conversar. Este proceso justamente se trata de eso, así que con la mejor disposición. Cuéntanos brevemente cuál es el conglomerado en el que tú trabajas. Me habías dicho que se llamaban Independientes con Chile, independientes de verdad, porque no lo apoya ningún partido político tradicional, ninguno de estos conglomerados que habitualmente están en las campañas políticas, especialmente algunos gremios, suelen estar siempre abanderados con algunos candidatos. ¿Cuál es el apoyo que tienen ustedes? ¿Cuál es tu grupo? Para que la gente te conozca un poquito más antes de que abordemos los temas fundamentales que tú quieres tratar en la Asamblea. A ver, para ser bien claro, mi grupo de interés son los estudiantes de los colegios más vulnerables de Chile. Aunque yo estoy en el distrito 11 porque vivo acá, yo vivo en La Reina, hoy día estoy hablando de ahí. Mi grupo de interés son los estudiantes que me ha tocado conocer, las comunidades que me han tocado conocer a lo largo de todo Chile, de Tarapacá hasta Magallanes, donde lo que yo lo pongo, estoy mezclando acá, mi idea principal es que tu origen no puede determinar tu futuro. Y hoy día no es una idea de izquierda o derecha, estoy hablando, yo soy ingeniero de probabilidades, hoy día donde tú naces determina gran parte de donde tú, las posibilidades, las oportunidades, las alternativas que tú tienes de futuro. Y Me por ende, consta que eso está estudiado. sí, y por ende yo no quiero participar de un partido político, aunque no tengo nada contra los partidos ni contra los políticos. Creo que es una instancia sana, es una cosa que tenemos que mejorar, de hecho, en la Constitución, de que haya menos partidos y que sea más consolidado, que haya más democracia en los partidos. Pero yo en esta instancia única, fundamental para Chile, que es escribir la Carta Magna, ojalá en los próximos 30, 50 años, no le quiero deber nada a nadie, porque finalmente mi grupo de interés es ese grupo. Hoy día yo llevo 12 años trabajando en una ONG que fundé con varios amigos más. Y creo yo que ni la izquierda ni la derecha muchas veces pone a esos estudiantes al centro, porque tienen otros intereses, y se entiende. Tienen otros grupos que generan presión, y yo no quiero ir con esa carga, esa mochila. Al revés, yo sí va a ver después mis 3 puntos, que son cosas que se podría decir más de izquierda o más de derecha. Yo estoy entre la centro izquierda y la centro derecha, no, de nuevo, pero mi grupo de interés son esos estudiantes. Entonces, cuando yo quise ser candidato y los partidos me empezaron a decir qué es lo que querían hacer, incluso listas independientes que se hacían pasar por independientes, pero tenían una clara marca, y dije, no, aquí hay que ir realmente independiente. Y hice una estrategia que se llama Me Too. No sé si te acuerdas lo que era lo que fue esa campaña en redes sociales Me Too, de gente que le había pasado lo mismo, pero no se atrevían a decirlo. Entonces yo salí a decir, yo quiero ser independiente.
¿quién está como yo? Y ahí nos juntamos 5 grupos. Se juntó la Mariana Elwin con Manuel Inostroza, después vino Cristina Bastías de un movimiento de migrantes, después vino Jorge de la Carrera de la Barrera de un movimiento que se llama 50 más 1 o 50 más 1, después vino Pilar Peña de Comunidad de Movimiento y así nos unimos para formar esta lista que se llama Independientes con Chile, del cual estoy muy honrado de participar y muy contento de estar ahí. Perfecto. En realidad el tema de los independientes da para mucho. Uno se pregunta realmente si hay independencia real, porque al fin y al cabo todas las personas tenemos alguna tendencia, tenemos algún interés, en fin. Así que el tema de los independientes da para un programa completo, pero está muy bien que la gente haga un esfuerzo, por supuesto, por transparentar cuáles son sus reales intereses. Y luego el elector dirá, mira, este interés está más cargado para allá, está más cargado para acá. Y respecto a los partidos políticos, claro, son un mal necesario que hay que también ver de qué manera se les conduce. Sí. Lo que sí, Alejandro, quizás lo que la gente no sabe es que yo hoy día, de parte del gobierno, recibí 200.000 pesos para mi campaña. La gente que está en Chile Vamos, por ejemplo, recibió 40 millones de pesos. Eh, la gente que está en Independiente no puede ir, no tiene franja. La gente que está en partido, aunque dice ser independiente, igual tiene franja. Entonces, es importante transparentar eso. La cancha es desigual, no solamente para los estudiantes. Yo estoy experimentando lo que viven nuestros estudiantes todos los días. Entonces, no es verdad de que si tú vas en un cupo de partido, eres independiente. No eres independiente, porque te pasan mucha plata, te pasan franjas y te pasan muchas cosas. Entonces, hay que ser transparente, en el fondo, en cuáles son las condiciones de esto, porque hay que cambiar la política también. Hoy día, es tragicómico que la gente se saca una foto escuchando a la gente. Digo, si no la escuchaste los últimos 5 años, 10 años, no lo vas a escuchar ahora ante un mes o 2 meses antes de la campaña, ni menos cuando te están sacando una foto. O sea, no lo hagas para la foto. ¿Cuáles son tus intenciones? Entonces, cambiemos la política. Hay gente que yo no quiero dedicarme a esto, voy para esta instancia única y vuelvo. Digo, no puede ser de que todo sea para la foto, no puede ser, lo importante es lo que tú haces cuando nadie te ve y que la gente escuche cuando están sacándole una foto o un video para Instagram, es lo que tenemos que cambiar. Correcto. ¿Por qué dices tú que el gobierno te dio 200.000 pesos? ¿Cómo es eso? Hay una ley de CERVEL que las listas reciben un tamaño de dinero a partir de la última votación. Y nosotros como independientes recibimos, con justa razón, el dinero de la peor lista, la que peor le fue. Entonces por eso recibimos mucho menos. Tú te refieres para que la el gente no aporte es vaya, proporcional ya. a lo que le sacó la vez anterior. Claro, perfecto. Ahora entendí. Lo que pasa es que, claro, para que no se entienda mal a la gente de que el gobierno te está pasando plata, en realidad es el Estado el que financia a los partidos políticos. Hay una ley de financiamiento de partidos políticos. Claro, el Estado a través de CERVEL hay una ley, claro. pero que es proporcional a la votación anterior. Entonces, muy difícil venir de atrás, se podría decir. En el caso de los independientes, no conozco bien la norma, pero es algo así como que lo homologan al partido o a la lista menos votada del sector y claro, les toca muy poquita plata. Claro, entiendo perfectamente el alcance entonces y creo que a nuestros amigos de Estudio Ciudadano también les va a quedar claro entonces a qué te refieres con esta situación. Hablemos entonces, Tomás. Debería haber dicho Estado, no gobierno, tienes razón. Por eso te hice la aclaración y la idea es que a la gente le quede claro. Decir, oye, pero ¿cómo? Independiente y el gobierno lo está financiando. Qué contradicción más grande. Y el pajarón del conductor tampoco que reacciona. Tomás, entonces, cuéntanos, enuncia y después lo vemos con más detalle. ¿Cuáles son los 2, 3 grandes temas que a ti te parecen importantes plantear para esta conversación de una nueva constitución? Claro. Deja explicar brevemente qué es una constitución, porque no sé si todos saben. Sí, yo también pienso lo mismo, yo creo que no todos saben, así que explícalo. La constitución tiene, a mi juicio, 2 grandes partes, o 2 grandes secciones. Uno, que tiene que ver con derechos y deberes, o el derecho y deberes de los gobernados, se podría decir, y el segundo tiene que ver con el origen del poder y la distribución del poder. Específicamente, cómo se distribuyen las instituciones que componen nuestra república. Entonces, mi gran título, como lo dije antes, es
uno, ¿verdad? Que es tu origen no puede determinar tu futuro. Hoy día, si tú naces en una comuna de bajo ingreso, no solamente tienes menos oportunidades, sino que de manera tangencial el Estado, el municipio, por ejemplo, gasta menos plata para la gente que tiene menos ingresos. Es ridículo. Entonces, hoy día no solamente eso, sino que también si tú estás en regiones, yo con mucha honra represento al Distrito 11, pero a mí me ha tocado visitar todo Chile. Si tú estás en regiones, objetivamente tienes menos oportunidades, tienes menos acceso a lo que yo llamo bienes públicos de calidad. Estos son, por ejemplo, educación, salud, seguridad, vivienda, ciudad como fuente de equidad, agua. Entonces, esas son cosas que independiente de tu capacidad de pago, tú debieras poder tener acceso por la pura razón de ser chileno o chilena. Y para poder, en el fondo, llevar eso a cabo, no solamente se necesitan derechos, o ponerlo, plasmarlo en derecho, que para la gente que ha leído la Constitución del 80, esos derechos ya están en la Constitución del 80. Yo, siendo bien transparente, yo voté apruebo, pero la Constitución del 80 es una buena constitución en el sentido de derechos, porque esos derechos están. Ayer, por ejemplo, la presidenta Bachelet, mediante un tuit, dijo que había que poner el medio ambiente como un derecho. Eso ya existe. El artículo 19, inciso 8, habla del medio ambiente como un derecho. Entonces, la pregunta es ¿por qué no sucede? Y ahí está, a mi juicio, la conversación más interesante que tiene que ver con la institucionalidad del Estado de Chile, la operancia, la responsabilidad, la eficacia y el sentido de urgencia que tiene. Deja ponerte un ejemplo para que la gente entienda con pera y manzana. Llevamos 20 años con comisiones para hablar de cómo mejorar las pensiones. 20 años. Llevamos 15 años hablando de lo malo que opera el Sename y hoy día se reformó. No sabemos si es mejor. 15 años. La ONEMI, después de miles de terremotos, 10 años. Educación, del año 90, en ingreso por cápita, hemos sextuplicado como porcentaje del PIB por persona, multiplicado por 6. Del 2005 lo hemos multiplicado por 2. Y la educación, en los últimos 10 años, no ha mejorado en nada. Entonces, el sentido de responsabilidad, de hacerse cargo, de no solamente tener un Estado responsable, sino que un Estado que regule bien para no sea Estado o mercado, sino que pueda aglutinar fuerzas de la sociedad, del sector de la ONG, del sector privado y del Estado, para realmente proveer de estos derechos o de estos bienes públicos o servicios públicos de calidad. Y ahí es donde hay mucho que hacer. Ahí es donde hay mucho que hacer porque el Estado no tiene la noción, yo diría, de tres cosas. Responsabilidad, no tiene la noción de la eficacia y no tiene la noción, en el fondo, de la colaboración, de trabajar con las comunidades. Es muy prescriptivo. Entonces hay 4 cosas que hay que cambiar ahí, que es la estructura, los incentivos, la flexibilidad y aquí algo importante, Alejandro, la no captura por grupos de interés. Hay grupos de interés, deja ser súper claro, por ejemplo, el gremio de los profesores. Yo trabajo en educación. El gremio de los profesores hoy día es elegido, la última votación, con un poco más de 5.000 votos. No sabemos si hay gente que ejerce, 5.000 votos. Hay 217.000 profesores en Chile. Entonces tenemos un grupo muy pequeño adjudicándose la representación y hoy día en época de coronavirus dice que no vuelve si no está en fase 5. Eso no puede ser. Un grupo pequeño captura algo tan importante como la educación y dice que no nos van a volver y entonces, no puede ser eso. Necesitamos volver. Ahí está en el artículo 15 y el 19, el inciso 15 y el 19 del mismo artículo 19 de la Constitución, que habla de que no pueden mezclarse intereses políticos partidistas en aspectos que afectan al bien común y que afectan al bien público. Entonces ahí está el trabajo duro. Entonces toda la gente que habla que esto es el derecho, esto es el derecho, está lleno de derechos, el punto es que no sucede. Y eso es la segunda parte de la Constitución y ahí es donde tenemos que trabajar la modernización del Estado con estos 4 aspectos que yo te dije. Entonces, primer punto, tu origen no puede determinar tu futuro y hay mucho que hacer en profundidad. Y segundo punto, yo creo que es una gran oportunidad este proceso para, a mi juicio, al menos hacer 2 cosas. Uno, es tener una Constitución con legitimidad. Es muy importante que haya legitimidad. La anterior Constitución,
que yo creo que fue una buena constitución que aportó al país. Yo no estoy de acuerdo que los 30 años fueron malos, yo creo que los 30 años fueron muy buenos en muchos ámbitos. Hay un degradé en la institucionalidad, eso es lo más negativo, la falta de confianza en nuestros líderes. Pero habiendo tenido una constitución buena, tenemos una constitución que no fue legitimizada por la gran mayoría de los chilenos porque fue hecha en dictadura. Entonces, eso es un tema importante. Y segundo, es un proceso de formación cívica muy relevante. La gente no sabe lo que es una constitución, no sabe cómo opera el Estado, está en esta falsa dicotomía de Estado-mercado. Entonces, es un proceso, yo trabajo en educación, que puede ser muy enriquecedor para nuestro país, no solamente como proceso previo al, llámese, producto de la Constitución, sino que es un proceso formativo donde, a mi juicio, lo más importante, nos volvemos a relacionar, nos volvemos a conversar como un país sano, democrático, cívico debiera ser. Entonces, son esas dos cosas que realmente me tienen entusiasmado y quiero hacerlo de la mejor manera posible, con todo el rigor, con todo el estudio, pero también con todas las conversas, relaciones que esto necesita. ¿Qué rol le atribuyes tú en todo este diagnóstico que has hecho? Porque yo la verdad que personalmente quiero decirte que comparto mucho, mucho de lo que tú dices, prácticamente todo. La única diferencia es que yo voté por el rechazo. ¿Y por qué voté por el rechazo? Sencillamente porque no creo en este proceso, fundamentalmente porque quienes los han impulsado son los mismos políticos que han gobernado 30, 40 años. Entonces, mi gran pregunta, y se la he hecho a varios candidatos, es ¿por qué ahora sí podría funcionar? Tú mismo dices que la constitución actual tiene muchas cosas positivas. Y sin embargo, a renglón seguido mencionas una serie de fallas del modelo que hacen que esas cuestiones que están bien planteadas en esta constitución y que seguramente también van a ser planteadas en la nueva, no operen. Y mencionaste un poco al Estado, mencionaste a los gremios, pero yo te quiero mencionar a los políticos y también te quiero mencionar a los electores. Eh, Tenemos que hacer una nueva constitución para hacer educación cívica, Tomás, porque eso es lo que yo veo. Y de hecho, en otra entrevista tú me escucharás decir de que yo estoy muy entusiasmado con este proceso, por lo mismo que tú estás diciendo. O sea, por eso me siento muy identificado con lo que dices. Porque creo que este es un gran momento, un gran espacio para hablar de constitución, de leyes, de educación cívica. Pero, pero nos estamos jugando, además, votar una constitución que no solamente es una buena constitución, como tú has dicho, sino que además recoge lo mejor de constituciones anteriores y que además fue reformada más de 40 veces esta constitución. Pero bueno, ya se tomó esta decisión de armar una nueva constitución. Pero ¿qué pasa con los políticos? Porque muchas cosas que tú me estás mencionando podrían haber sido materia de reforma. Las pensiones durante tantos años que seguimos discutiendo. No hay tal vez que sacar a los políticos tradicionales de una vez por todas y armar una nueva política. No, este es un problema ético y no hay una responsabilidad también de los electores en esto. Porque yo veo, y con eso termino, Tomás, yo veo mucha gente quejándose de los políticos tradicionales, pero llegan las elecciones y vuelven a votar por ellos. ¿Qué hacemos para refundar al país en este sentido? Es como el chiste de Coco Legrand, que durante tantos años de dictadura, cuando le toca ir a votar a la persona, lo primero que hace es anular el voto. Entonces decía el Coco, y después el chiste remataba en que salía ese elector con el dedo entintado, orgulloso de haber votado o de haber ejercido el derecho a voto. Y en realidad el Coco decía había que pegarle un martillazo en los dedos realmente, porque se farrió la oportunidad de votar por quien corresponde. ¿Qué pasa con Sí. eso, Tomás? Wow, Alejandro, fueron varias preguntas. Voy a inmediatamente hablar de los políticos que me decías tú y después sobre el proceso de por qué hacer esto con una constitución y no no de otra manera. Entonces, a ver, no es posible refundar a los políticos. Es lo mismo que la gente dice hay que refundar carabineros. Eso no existe. No podemos eliminar carabineros y traer 50.000 carabineros de Nueva Zelanda. No existe esa política, porque uno no puede borrar su historia, no puede borrar, perdón, su cultura y no puede borrar a la gente. O sea, la gente dice, saquémoslo, vamos a llevar entonces a todos los carabineros, los vamos a llevar a otro país. No se puede. Entonces, estos cambios institucionales son largos, son difíciles y requieren de mucha gente involucrada. Es lo mismo que educación. O sea, yo sé mucho de educación, pero también te quiero decir que los problemas que hay en educación son los mismos que hay en la política, los mismos que hay en salud, los mismos que hay
Y tiene que ver con esas 4 cosas que yo te dije: estructura, incentivo, flexibilidad y captura. En el caso de los políticos, yo creo, si tú ves mi página web, tomarrecal.cl, mi punto 5, 4 y 5 es no solamente más democracia a nivel del partido, del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Congreso, sino que también más democracia en los partidos. Hoy día, en el Congreso, hay 24 partidos, además de una serie de movimientos de independientes. O sea, hay más de 30 movimientos. Entonces, ahí las reglas del juego están malas. Tú debieras privilegiar tener menos partidos que busquen acuerdo entre sí, y como cualquier equipo de fútbol que juega mal se va a la B, Colo-Colo casi se va a la B, ¿verdad? Bueno, los partidos políticos también se tienen que ir a la B. Si no hay participación, si no cumplen con ciertos estándares, con ciertos niveles de militancia, participación, deben dejar de existir, porque como te dije antes, tienen demasiados privilegios, tienen financiamiento y no se hacen cargo de lo que hay que hacer. Entonces, en En, esta en esa constitución, línea, en esa línea, Tomás, por ejemplo, tendríamos que reformar la ley para que ningún parlamentario salga con el 1% o menos, como ha pasado. absolutamente, absolutamente. Ese es mi punto 3 en mi página, ¿verdad? Que es el sistema electoral. Yo soy partidario de meter un sistema electoral mayoritario a la Constitución y no proporcional. No puede ser que tú, en el fondo, tengas el incentivo de dejar contento a ese 1% a costa del otro 99%. Tiene que haber, de nuevo, incentivos para que tú busques acuerdo, para que tiendas hacia el centro, hacia la mayoría, y no tiendas hacia los polos, hacia la minoría. Por eso salen las Pamela Giles, por eso sale Florcita Motúa, por eso sale Gonzalo Vinter, por eso sale la Natalia Castillo, que tienen un 1% o menos. En ese contexto, Tomás, ¿fue un error eliminar el binominal en Chile? Fue un error. Más que el binominal, a mi juicio, era malo porque no tenía legitimidad. Al final los partidos hacían las cosas entre 4 paredes, y yo comparto eso. Pero fue un error pasar a un sistema proporcional y no mayoritario. Ese fue el error. Porque tú, en el fondo, lo que tienes que hacer es que tú ganas si que tienes la mayoría, no si que tienes una proporción. Y esa es la estructura y el incentivo perverso que hoy día tiene al Congreso donde está. El Congreso, y vuelvo al tema de los políticos, el Congreso está operando muy mal por los incentivos que se le han puesto, que tiene que ver con deja contento tu nicho y no tienes que ponerte de acuerdo, no tienes que juntar mayoría, no tienes que negociar para ser grandes fuerzas políticas. Y ahí es donde tenemos el problema. Es una estructura, un incentivo perverso que se llama sistema electoral proporcional y no mayoritario. Ahí podemos arreglar muchísimo. Pero tú también me dijiste de por qué hacerlo vía una constitución. ¿Por qué no formar cívicamente a las personas sin una constitución? Y ahí es importante entender, Alejandro, de que la nueva constitución fue una salida institucional a un conflicto muy grave que tuvimos en octubre del año antepasado. Yo creo que el nivel de violencia que se generó de cierta manera y en gran manera fue legitimizado por políticos. Fueron ellos los que no se impusieron. Y te voy a poner un ejemplo. En Inglaterra, cuando pasó lo mismo, a las 24 horas, en el fondo, todo se podría decir, la casta política se puso de acuerdo y en el fondo hicieron ejercer el Estado de Derecho. Eso no pasó en Chile. Y lamentablemente entonces hubo que recurrir a algo que tiene un nivel de riesgo grande, por supuesto. Pero yo te apruebo porque no puedo en el fondo dejar pasar la oportunidad de pensar y conversar el país que queremos. No puedo dejar pasar la oportunidad de tener una constitución, aunque sea la misma. Alejandro, puede ser la misma constitución, pero legitimizada. Y, siendo bien riguroso, yo no te dije, yo estudié ingeniería, pero después fui a la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard. Yo sí creo que hay cosas que se pueden mejorar. Yo sí creo y necesitamos mejorarla, y no se han mejorado cuando la gente hicieron la reforma. Pucha, llevamos años con estos problemas y no lo reformaron. Entonces, ¿por qué ahora? Es poco creíble. Y ahí, insisto, en la Constitución no existe la palabra responsabilidad por parte del Estado. No existe la palabra
responsabilidad fiscal, responsabilidad entre los ciudadanos. Dice que el Estado va a estar, en el fondo, al servicio de los ciudadanos y va a apuntar al bien común, pero son palabras que se las lleva el viento. Hay que dejar al Estado con mecanismos, con principios rectores, donde se tenga que hacer responsable y rendir cuenta ante la ciudadanía. Hoy día el Estado es un Estado lejano, no eficaz, muy ineficiente y que no logra proveer, de nuevo, servicios públicos básicos de calidad. Tomás, pero en esa idea de la responsabilidad, que me gusta mucho la idea, porque tú sabes que hay una frase que dice por ahí que lo que es de todos es de nadie. Y yo veo, por ejemplo, muchos funcionarios públicos que cuando ocupa un cargo público hace cualquier cosa. Mira, un ejemplo sencillísimo, lo que pasa con el mal uso de los fondos SEP, la subvención escolar preferencial, que cada cierto tiempo en todos los municipios por ahí nos encontramos con que Excelente ejemplo. el alcalde agarró la plata de educación para pagar a los funcionarios municipales, para una deuda que tenía con el banco tanto, la luz, cualquier cosa. Resulta que los sumarios de Contraloría se demoran 1 millón. Las acciones judiciales, las denuncias de malversación de fondos públicos, otro 1 millón. Se va el alcalde, se van los concejales, se va el funcionario. Y pongo el caso del municipio porque son parte del Estado también, pero podría ser esto en un ministerio, podría ser esto en una dirección regional, en fin. Y nadie se hace responsable, nadie paga nada. Y al final, bueno, tú sabes, son plata que financiamos todos los contribuyentes, esa plata, ese mal uso de ese Claro, dinero, sí. al final lo pagamos todos. ¿Tú te refieres a ese tipo de responsabilidad, por ejemplo? Porque, y con esto también te quiero Por llevar un supuesto. poquito a la responsabilidad, no solamente las autoridades, sino también algo que tú mencionaste, los gremios. Cada uno tira para su lado y no están viendo los intereses generales del país. Pero avancemos un poquito en este tema de la responsabilidad. ¿Cómo hacemos responsable al Estado? Porque el Estado es una entelequia, no tiene cabeza, pie ni nada, sino que son las personas que ocupan los cargos las que alguna vez deberán responder de alguna manera de lo mal que lo hicieron, porque algunos casos tenemos gravísimos, y también uno de los casos recientes más famosos es la conducta que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet cuando, sin ser experta en emergencias, sin ser experta en nada, se va a meter a la ONEMI a dar órdenes, a decir cómo se tienen que hacer las cosas, eclipsando a la autoridad, eclipsando a los expertos con los efectos que todos conocemos, y no le salió por nada. O sea, yo personalmente creo, y esto por supuesto es totalmente discrepante, yo creo personalmente que la señora Michelle Bachelet tiene responsabilidad penal en las muertes ocurridas la noche de que estuvo en la ONEMI. Sin embargo, no fue ni siquiera imputada. ¿Cómo avanzamos en esa línea, Sí. Tomás? Ver, yo no quiero personalizar esto porque se puede politizar, ¿ya? Pero efectivamente las personas que trabajan en el Estado tienen que tener responsabilidad personal por las acciones que cometen. Y algo bien, quizás uno diría básico, lo pusiste muy bien, la ley SEP, subvención escolar preferencial, fueron millones y millones de pesos que los alcaldes de todo tipo, de derecha e izquierda, mal usaron, y lo que hizo el Estado fue un perdonazo. Entonces, eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Y lo mismo los gremios. Los gremios, tú sabes que en la Constitución del 80 está prohibido para los gremios que trabajan en el Estado el derecho a huelga. Entonces, ellos alegan y dicen, pero eso es discriminación y no se puede. Digo, perfecto. ¿Por qué no están todos entonces en el Código del Trabajo? No, porque ahí pierden sus beneficios. Y además, ellos igual se van a huelga, igual paran. Entonces, la Constitución está hecha para que todos y todas tengan las mismas libertades, derechos y deberes. Y eso incluye a los empleados estatales. Los empleados estatales no pueden tener más privilegios, no pueden tener más derechos que un ciudadano común y corriente. Y dejarte un dato, Alejandro. Con los impuestos, Chile reduce en 2 puntos porcentuales la desigualdad. En 2 puntos. Perdón, un país desarrollado lo reduce a 2 puntos. Chile solamente el 0,6, o sea, menos de un tercio. Entonces, el Estado es muy ineficiente y además se suma a esta falsa dicotomía que es
o mercado de Estado. Te lo digo trabajando 12 años y 16 años en educación, no es mercado de Estado. Necesitamos mucha gente. De nuevo, ¿cómo se mejora la política? Con mucha gente, ojalá los mejores metiéndose en la política. Eso es cambiemos la estructura en el sentido para que los mejores, todos hoy día, hablan mal de la política, entonces nadie se quiere meter. Es al revés. Y lo mismo sucede en el fondo con, los bienes públicos. Necesitamos privados, necesitamos ONG, necesitamos un Estado, pero un Estado. Deja contradecir y cuestionar un pensamiento de derecha que a mi juicio le ha hecho mucho daño a nuestro país, ¿ya? Que es el entendimiento de la libertad. La libertad no significa que no hayan reglas. Un partido de fútbol sin árbitro es un desastre. Lo que tiene que hacer el Estado es poner buenas reglas, pero no poner reglas. Regla, de nuevo, incentivo, flexibilidad, no captura, estructura. Esas son las 4 cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Deja darte un ejemplo. Si nosotros agarramos, por ejemplo, las reglas que hay en Wall Street, en el mundo financiero, y las ponemos en Chile, hay mucha gente que se va presa. Entonces, la derecha, de hecho, hoy día vi, la derecha dice sin reglas, esa es la libertad. Eso es un mal entendimiento de la libertad. Eso se llama un espíritu libertario. Pero lo que necesitamos un Estado es un Estado fuerte en hacer buenas reglas, buen rayado de cancha, buenos árbitros. Última analogía, yo jugué rugby mucho tiempo. Nos sacábamos la mugre entrenando. Nos sacábamos la mugre entrenando toda la semana para jugar el fin de semana. Y era realmente frustrante cuando el árbitro era un mal árbitro. Porque nadie podía jugar, ni el equipo contrario ni nosotros. Perdíamos el partido, no había sentido, era todo por la borda. Pero cuando había un buen árbitro, eran excelentes los partidos. Entonces, el Estado tiene que ser un buen regulador. Y esta dicotomía que grande o que chico, que mercado, Estado, son puras pamplinas, porque lo que necesitamos finalmente es que la gente que necesita bienes públicos básicos de calidad reciba eso. Y ellos no están en esta falsa dicotomía de la élite universitaria, muchas veces santiaguina, que está hablando de estas tonteras. Ellos necesitan que le resuelvan los problemas. Qué buen ejemplo del rugby, Tomás, porque además estamos hablando de un deporte de roce, un deporte que no es suavecito, y ya me estoy imaginando cuando a alguien lo golpea, no lo pasa de llevar y vaya inmediatamente a la Comisión de Derechos Humanos a alegar. O sea, a ver, ¿qué es lo que quiero decirte? Mira, creo que es una de las entrevistas más interesantes que he hecho en todo este periodo de candidato 2021, la que estoy teniendo contigo en este momento, Tomás, porque tú estás diciendo cosas que no son fáciles de decir para alguien que quiere ser parte de la clase política, porque eh, cuando nos metemos en esto, empezamos a ser políticos, porque empezamos a hacer política. Ah, porque tú estás diciendo cosas como que debe haber cooperación. Eso significa, para que le aclaremos a la gente lo que tú estás diciendo, que por ejemplo hay que estimular, hay que seguir trabajando en educación, por poner un ejemplo, con los privados, porque hay gente Sí. que demoniza a los privados en la educación. Tú ves toda la discusión que hubo sobre el tema del lucro, que a mí me parecía casi una cuestión un poco artificial. Es verdad que habían, o hay todavía conglomerados que tenían una visión demasiado comercial, digamos, de la prestación del servicio educacional. Pero yo tampoco no podía entender que hay gente que no entendiera de que el profesor, el director o el rector de universidad trabajan por plata, porque si no, ¿cómo viven? Entonces no entendía mucho esta dicotomía. Lo mismo pasa en el área de la salud. Hay gente que dice, no, es que solamente la salud la tiene que proveer el Estado. Yo me pregunto qué hubiese pasado si solamente hubiéramos tenido hospitales públicos para atender la pandemia del coronavirus y no esta red que se armó entre los públicos y privados. Entonces, en definitiva, Tomás, para que la gente le quede claro tu pensamiento en muchas áreas, estamos hablando entonces de seguir dialogando entre actores públicos y privados para enfrentar muchas otras cuestiones, las concesiones de las carreteras, las obras públicas, educación, salud. De eso estamos hablando porque hay gente Sí. que rasga vestidura frente a esas ideas. Les parecen No, que no es el camino. tú me ocupas una palabra muy buena, dialogando, conversando, colaborando entre privados y públicos de todas maneras. Mira, aquí la gente tiene que entender algo muy simple, que es los frescos se distribuyen uniformemente. Los frescos están en la derecha y en la izquierda.
están en el Estado y en los privados. A eso hay que meterlos presos. A eso hay que meterlos presos, hay que caer con todas las penas de la ley. Pero esa falsa dicotomía que es Estado-mercado es una falsa dicotomía, porque aquí el objetivo no es Estado-mercado, aquí el objetivo es que tu origen no determine tu futuro. Y a veces el Estado opera mejor, a veces el mercado o el privado opera mejor, pero tenemos que entender de que proveer estos servicios públicos de calidad es muy difícil. Entonces, no hay nadie que lo haga bien solo. Ningún problema en la humanidad se ha resuelto de manera individual, siempre se resuelve de manera colectiva. ¿Qué mejor que el coronavirus? Necesitamos la ayuda de todos, privado, Estado, qué mejor que, por ejemplo, las guerras mundiales o los terremotos. Todos ayudan. La sociedad civil, la empresa. Entonces, no, eliminemos la Teletón porque no es del Estado. Es francamente poner la carreta ante los bueyes. El objetivo es ayudar al enfermo. No importa si es ONG o si es... Solucionemos los problemas. Eso es lo que la gente quiere. Entonces, Sí. yo también quiero decir algo con vía voz. Estas discusiones son muy santiaguinas, muy de la élite, muy de los mismos de siempre que en el fondo quieren satisfacer su propia ideología. Pero aquí la gente necesita soluciones. Y no puede ser de que, y me da rabia el tema, que pensiones, llevamos 20 años en comisión de pensiones. Entonces, claro, sale un grupo diciendo no más FP y todos le compran, que es una barbaridad en el fondo, pero estos grupos tienen cabida porque los políticos no han sido capaces de actuar en 20 años. Acaba de decir algo también que a muchos sectores de izquierda tal vez les va a doler mucho. ¿Por qué es una barbaridad no más AFP? Porque el problema no son las AFP, el problema son las pensiones. Entonces, yo siempre ocupo lo mismo para salud, para educación. Entiende el problema y después ve la educación. Ya, elimina la AFP. ¿Qué propone? ¿Un sistema de reparto? O sea, yo fui a Harvard, el sistema de reparto no existe. Nadie defiende un sistema así que tiene dos dedos frente. Entonces, por supuesto que la AFP se puede mejorar, por supuesto que las pensiones, pero las pensiones vienen finalmente del sueldo que tú impones. Entonces, hay un problema de sueldo, hay un problema de formalidad, hay un problema, etcétera, 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 etcétera. La Pero laguna. los políticos llevan 20 años. Y ahí es donde yo no le creo a la gente que decía la reforma. Lleváis 20 años. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Tomás, El Sename, pero 15 años. absolutamente de Entonces, acuerdo, pero aquí deja cuestionar a la sí. derecha y a la izquierda, claro, no más FP, pero la derecha cree que el mercado corrige estas cosas. Y ahí es donde se equivoca, porque el mercado no funciona, y de nuevo, lo mejor en el área financiero de Estados Unidos, necesitamos buena regulación, necesitamos un buen Estado. El Estado, quiera o no quiera, pone la música. Y hoy día la música que pone es mala. Hay que cambiar esa música y que sea una música que en el fondo sea ávida para los oídos. Mira, Tomás, la verdad que me siento muy identificado con las cosas que dices. Tal vez, por eso, la única diferencia que parece que tenemos es que tú votaste apruebo y yo voté rechazo, pero el diagnóstico estamos muy en la línea. ¿Sabes, Tomás? Más allá de conversar otros temas, porque en todos los casos que tú mencionas se van repitiendo el patrón. Eh, y de hecho dijiste algo al principio de la entrevista que es muy importante, que tiene que ver con quiénes son independientes de verdad, quiénes están apoyados por los políticos de siempre. De hecho, el resultado del plebiscito fue contundente. La gente no quería a los políticos tradicionales en el nuevo proceso de nueva constitución y sin embargo van a estar igual. Directamente representados por sí mismos, porque hay gente que incluso renunció al Congreso para presentarse, y otros van a estar representados no porque pertenecen a la clase política. O sea, con todo el respeto, Mariana Elwin viene de una familia política que toda la vida ha hecho política, por lo tanto, independiente, sí, ya, ella se puede poner el apellido que quiera, pero muchos pensarán que tan independiente no lo es. Tomás, ¿pero qué va a pasar entonces con la convención? Si va a estar llena de gente que están vinculados, relacionados con los mismos que han gobernado de derecha o de izquierda los últimos 30, 40 años. Mire, ¿Qué pasa si la constituyente no consigue lo que se quiere, que también lo que se quiere es algo tan difuso? ¿Qué va a pasar con el movimiento social? ¿Qué va a pasar con las manifestaciones? ¿Vamos a tener manifestaciones en los próximos 2, 3 años cuando veamos que tal vez todo esto
que queremos hacer o que se quiere hacer con la nueva constitución es algo que se debió haber hecho, que se podía haber hecho con una mejor calidad de política en los últimos 20, 30, 40 años? Alejandro, yo creo que es importante no generalizar, o sea, no todos los políticos son así. Y yo quiero hacer una distinción. Por ejemplo, Felipe Arboe. Felipe Arboe renunció al Congreso y va a postular, pero él va a postular por PPD, senador, va a postular con todas las cartas sobre la mesa. Y a mí me parece bien. Ahí es la gente que va a elegir si es que lo quiere o no. El haber sido senador no significa que sea malo, por definición. Como ser independiente no significa que sea bueno. Entonces, el caso, por ejemplo, de Mariana Elwin, y para ser transparente, ella va conmigo en la lista. Mariana Elwin tuvo que salir a recolectar firmas. Mariana Elwin va a recibir los mismos 200.000 pesos que recibo yo. Mariana Elwin también no va a tener espacio en la televisión. Ella, para los que no saben, ella renunció hace 5 años a la Democracia Cristiana por malas prácticas del partido. Y yo al revés, yo encuentro que es súper valiente. Por supuesto que viene de una familia política, pero no confundamos lo que es la política, que yo también estoy metido ahora en la política, que lo que es la política partidista. O sea, nosotros no estamos en partidos políticos y por ende tenemos mucho menos beneficios versus gente que va por lista, pertenece a partidos toda su vida y hoy día dice ser independiente. Eso me parece poco transparente, porque tú tienes que decir que por ir en ese cupo de partido recibes 40 millones de pesos, recibes más franja electoral, recibes en el fondo todo el apoyo de partido para ir a los medios, para ir a la televisión, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. ¿Hasta cuándo? Y yo creo que la gente se da cuenta. O sea, no puede ser de que, no sé, yo voy manejando y veo 20 personas con bandera y no es gente que cree en lo que en esa candidata o ese candidato dicen. Es gente pagada. Es gente pagada. Entonces, no puede ser de que por la cantidad de tu billetera determine en el fondo el tipo. Saquemos las cosas en el fondo vis a vis. ¿Cuántos voluntarios tienen? ¿Cuánta gente estamos viendo de verdad versus cuánta gente está pagando? Entonces ahí es donde la política tiene que cambiar y no hablemos de los políticos, sino que, y te voy a decir por otro lado, los independientes está lleno de los mismos problemas. Lo mismo. O sea, de nuevo, los frescos no son los políticos y los buenos son los independientes. Los frescos se distribuyen uniformemente y lo que la gente tiene que discernir es quiénes lo hacen de verdad y quiénes no. Ahí también hay que hacer una recomendación a las personas para que miren, hay muchas notas de prensa que están apareciendo con los aportes de los privados a las distintas campañas. Y ahí uno puede observar entonces también eventualmente algunos intereses que puedan haber entre el aportante y el que recibe el aporte. Eso está en la página del CERVEL, la gente lo puede revisar y eso obviamente le da más transparencia a nuestro sistema. Tomás, nos quedan pocos minutos, así que me gustaría que pudiéramos hablar de algunas soluciones, algunas cuestiones específicas. Tú has mencionado en más de una ocasión la eficiencia del Estado. ¿Tenemos que tener un plan de retiro en el Estado? ¿Es muy grande nuestro Estado? ¿Es muy chico? ¿Qué opinas tú? ¿Qué haremos en esa línea? Porque tal como tú dices, que gastemos tanta plata en muchas áreas y la eficiencia no se vea que efectivamente alcanza a quienes queremos llegar con los dineros, es bastante preocupante, porque uno está al lado de la eficiencia, pero también está el tema de que es plata de todos los chilenos. Todos contribuimos al erario nacional y queremos que la plata llegue a quien realmente necesita. ¿Qué hacemos con los funcionarios públicos? ¿Los cambiamos? ¿No los podemos moler? ¿Tampoco los podemos transportar, como tú mismo mencionabas adelante, de un país a otro a la gente? ¿Qué hacemos con los funcionarios públicos para que hagan la pega? Mira, Alejandro, lo importante es que estos problemas son complejos y por ende esta constitución hay que hacerla muy bien de inicio a fin. No es cosa de poner algo. Entonces, dejarte 3 datos que afectan lo que tú acabas de decir. Uno ya te lo di. Nosotros reducimos con los impuestos 0,6 en vez de 2% la desigualdad. Pero otro dato es que en los países desarrollados el 18% de la fuerza laboral es contratada por el Estado. En Chile es el 14%. Entonces tú dices, por un lado, el Estado sigue siendo chico en Chile, en términos relativos a países desarrollados, pero es sumamente ineficiente. Y el tercer dato que te quiero dar es que la tasa impositiva, entonces, bueno, metámosle más impuestos para que el Estado sea más grande.
Pero el problema no es la tasa impositiva en Chile. La tasa impositiva es, se podría decir, alta. Lo que pasa en Chile es la evasión de impuestos, es la informalidad, es la persona en el fondo que saca sueldo en el fondo por sociedades, que no. Yo trabajo en una ONG, deja de cortarte una pequeña historia, una ONG que todos estaban, sí, justicia social, justicia social, justicia social. Llegué al almuerzo y dije, ¿cuánto ustedes pagan y no exigen boleta? Silencio. No, po. Es fácil criticar al empresario, pero paga tu boleta, po. Entonces, son esas tres cosas que hay que ir, en el fondo, trabajando al mismo tiempo, que es la cultura de innovación, que es la eficiencia, pero tiene que haber un Estado, en el fondo, que efectivamente pueda brindar más apoyo social a la gente que menos tiene producto de su origen. Y en materia tributaria, Tomás, yo personalmente siento que se ha vuelto una fiesta esta cuestión. En 5 años hemos tenido a lo menos 2 reformas tributarias. ¿No crees que eso también afecta las inversiones, afecta la seguridad? Porque de hecho, en lo personal, después de la última reforma tributaria, yo estoy más enredado con mis obligaciones tributarias que antes. Entonces, ¿qué hacemos en materia tributaria sin prejuicio de subir o bajar los impuestos? ¿No crees tú también que ha complejizado mucho el tema tributario en Chile? Sí, 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 de nuevo, o sea, yo creo que es la última reforma tributaria corrigió varias cosas, pero es sumamente compleja. O sea, yo mismo en lo último impuesto pagué mi impuesto, todavía me sale que no lo he pagado. A mí mi contador me dice que yo no debería haber pagado su impuesto. O sea, es un desastre, es un desastre. Y al mismo tiempo, como digo, las tasas no son bajas, son altas. Y el problema es la evasión. Y es un tema cultural. Entonces, no complejicemos el sistema por la gente que no lo hace, sino que al revés. Si yo pillo a alguien, yo que soy mucho más práctico, yo daría un sistema mucho más simple, pero en el momento de pillar a alguien evadiendo impuestos, hay que caer con todo. Hay que caer con todo. O sea, uno en Italia, por ejemplo, se mete a la micro y no paga. Uno lo hace solo, pero aquí el VIP. Pero si te pillan no haciéndolo, te tienen que poner las penas muy fuertes, porque si no la gente lo sigue haciendo. ¿Qué mensaje tú le das entonces a la gente, no sé, de ciertos sectores, y ni siquiera quiero caricaturizar, pero habitualmente gente de izquierda o de muy de izquierda, que cuando alguien habla como tú, de hacer cumplir las reglas, de sancionar, de que las sanciones sean ejemplares para que a nadie le queden ganas, te tratan de autoritario, te tratan de poco menos que violador de derechos humanos? ¿Qué hacemos con esa forma de pensar? Porque tú estás planteando cosas, por ejemplo, como las que de pronto plantea, también guardando la distancia, José Antonio Kast. O sea, de hecho, estos mismos días, a propósito de los problemas de la Araucanía, muchos han salido a criticar al presidente de la República y decir, oye, pero ¿cómo viene a ofrecer un acuerdo nacional para la Araucanía si lo que se requiere es hacer cumplir las leyes? ¿Qué hacemos con el problema de la autoridad y el ejercicio de la autoridad en Chile, Tomás? Alejandro, son las dos cosas. O sea, no hay nada más fácil que mirar la paja en el ojo ajeno y no la vida que uno tiene, ¿verdad? Y efectivamente se necesita paz, ¿verdad? Y para eso se necesita Estado de Derecho y no hay que ser ambiguo en eso. Pero al mismo tiempo, igual se necesita justicia. Justicia en el sentido de que tu origen no puede determinar tu futuro y tu trato. Justicia tiene dos componentes. Tiene el componente de reivindicación de derechos y tiene el componente de igualdad de trato. Hoy día en Chile, por tu apellido, por tu color de piel y por tu sueldo, te tratan distinto. Entonces, lo que hay que hacer las dos cosas. Y deja citarte a un novelista ruso que me encanta, Alexander Solzhenitsyn, que dice, la línea entre el bien y el mal pasa por la mitad del corazón del ser humano y por todos los seres humanos. Entonces, claro, la derecha apunta a la izquierda y le dice paz, y la izquierda apunta a la derecha y le dice justicia. Y la paz y la justicia no son ni de la izquierda ni de la derecha. La paz y la justicia son derechos de cada ciudadano y las autoridades son responsables de ejercer las dos. Y ahí es donde a mí me gusta entrar con fuerza independiente, porque tenemos puntos ciegos y de nuevo,
la derecha no entendió, no quiso entender que el mercado no corrige las desigualdades de origen. Claro. Y la izquierda no quiere entender de que sin Estado de Derecho no existe el desarrollo. Claro. Entonces, y en ese contexto, Tomás, ¿existe realmente un conflicto mapuche en Chile? el conflicto mapuche, yo creo que hay que disectarlo. Yo no creo que es un conflicto mapuche. Hay terrorismo en el sur, ¿ya? Pero el pueblo mapuche es muy distinto. Yo soy del sur, he estado en el sur. La gente que está en el sur te pide propiedad privada en sus tierras, te pide educación, te pide un Estado, de nuevo, mucho más ayudador para poder acceder a esos bienes públicos. Y lo que, de nuevo, esto de generalizar, no es un conflicto mapuche. Aquí hay un grupo reducido que optó por las armas. Y para mí eso es terrorismo. Pero el pueblo originario, los pueblos originarios, el pueblo mapuche, sí se tiene que reconocer, sí se tiene que validar, respetar sus tradiciones. O sea, efectivamente ha sido maltratado históricamente y de manera injusta. Pero, al mismo tiempo, yo creo que Chile es uno solo. O sea, yo no soy partidario de dividirnos como nación. Yo soy partidario de que trabajemos para ser una nación, respetando sin duda a los pueblos originarios en sus tradiciones, respetándolo en su propiedad y respetándolo también, no respetándolo, sino que apoyándolo para que puedan acceder a bienes públicos básicos de calidad. Y eso no sucede. O sea, la pobreza que hay en la Araucanía es muy dura y es caldo de cultivo para todas estas cosas. La violencia que hay, para mí, es terrorismo, y ese terrorismo se combate en el fondo con Estado de Derecho, y a mi juicio no podría generalizar como un conflicto mapuche porque creo que no lo es. Es un grupo reducido que está optando por la arma y se esconde bajo la causa mapuche. Tomás, nos queda un último minuto que te lo voy a conceder para que tú envíes el mensaje fundamental que de alguna manera identifica tu candidatura. Créeme que ha sido una entrevista muy interesante para mí porque de alguna manera veo en ti reflejado una serie de equilibrios, una serie de puntos, porque es difícil no es difícil en Chile estar en una posición centrada, porque te pegan por un lado, te pegan por el otro, y al final, tal como tú dices, cada uno anda buscando satisfacer a su grupo, y los que tratan de tener una visión más amplia, ver el horizonte ampliamente, al final terminan abandonados, terminan solos, porque precisamente no están respondiendo a un determinado grupo, sino que tratan de llegar a distintos grupos. Y nadie está conforme, todos quieren el todo o nada, poco menos. Creo que estamos muy radicales en Chile también últimamente. ¿Cuál es el mensaje que tú quisieras darle a la gente para que te apoye, para que te siga, de tal manera de que esta candidatura pueda aprender y pueda llegar entonces a ser parte de esta refundación que Chile ha tomado la decisión de hacer, a pesar de que había mucho que pensamos que las cosas se podían haber hecho de otra manera, pero bueno, ya estamos enfrascados en esto. El minuto final, Tomás, para que la gente te escuche. Gracias, Alejandro. Yo le diría a la gente que voten por mí, no solamente por mi idea, está en toda mi página web www.tomasricard.cl. Es fácil prometer. Voten por mí, por quién soy y por lo que he hecho. Llevo 12 años recorriendo Chile, trabajando colaborativamente con cientos de comunidades que realmente están en situaciones muy complejas. Esa capacidad de diálogo, esa capacidad de colaboración, esa capacidad de rescatar buenas ideas de derecha o de izquierda, esa es el centro en los estudiantes. Mi grupo de interés son los estudiantes de los colegios más vulnerables de Chile. En los colegios más vulnerables donde se juega el partido más importante de nuestro país, no es el Estadio Nacional. Voten por mí, por quien soy y por lo que he hecho. Es lejos más importante que las promesas que uno puede hacer en época de campaña, que todos sabemos que son bien poco creíbles. tomasricard.cl, ahí van a tener toda la información. Por eso que es importante recordar que por sus obras los conoceréis. Y de esta manera entonces es que estamos terminando esta entrevista con Tomás Ricard Valse, candidato independiente de verdad, del distrito 11, que corresponde a las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes,
La Reina y Peñalolén de la lista Independientes con Chile. De esta manera estamos también en Estudio Ciudadano cumpliendo con el rol que nos impusimos de aportar a la democracia con estas entrevistas que son absolutamente gratuitas para los candidatos que lo soliciten, lo agendamos y entrevistamos entonces a quien nos lo pida con el único objetivo de entregar información lo más autónoma e independiente posible, cosa que el día que usted va a la urna a votar, amigo o amiga, pueda tomar la mejor decisión por el país. No nos pagan, no buscamos que nos paguen porque nos interesa la democracia. Y de esta manera entonces les pido a Tomás Recart y le agradezco la ocasión de haber conversado. Deseo que te vaya súper bien, Tomás, en las elecciones e independientemente de cómo te vaya en esta elección, te dejo de ya invitado para que sigamos conversando sobre esta y otras materias, porque veo que eres una persona que está involucrada en el mundo social, en el trabajo público, y cuando uno tiene ese bichito ahí al interior, naturalmente que lo elija o no lo elija para un cargo, no hace mella en la intención de seguir trabajando. ¿O no, Tomás? Muchas gracias, Alejandro. Fue un placer. Lo pasé muy bien conversando contigo y nada, ojalá que esto se repita. Así va a ser, Tomás. Que estés muy bien y que te vaya súper bien en la elección entonces. Ya ustedes, amigos y amigas, ya saben, nos vemos la próxima semana, como se decía antiguamente, en el mismo horario y en el mismo canal. Nos vemos.